¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. LIMSA del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos, trapeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, Cloralex, todo. Sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad Delicia, Chihuahua. Teléfono 472-5463. LIMSA del Norte. Óptica Nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oakley y lo más nuevo, Maui Gym. Óptica Nueva, lente oftálmico y solar. Óptica Nueva, de lo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de Óptica Nueva. Calle Tercera Norte 300. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Escopay, es por tu belleza. En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además, ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215. Teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de Grupo Vencedores. Nadie te ama como yo. Bienvenidos una vez más a su programa Kenosis. Mi nombre es Erika Salais y como siempre es un placer que nos esté acompañando el día de hoy. Hoy que vamos a estar hablando de lo que viene siendo la colonización, vamos a estar hablando de la evangelización, vamos a estar hablando de lo que pasó hace 12 días. Nosotros celebramos el Día de la Raza, el Día de Descubrimiento de América. Pues 12 días atrás nosotros vamos a estar hablando un poquito de lo que viene siendo todo este transcurso de la civilización, tanto mexicana como americana. Conmigo está el licenciado José Armando Alonso Gómez, él es licenciado en Ciencias Sociales y licenciado en Educación. Bienvenido, profesor. Gracias, Erika. Un placer que nos haya acompañado el día de hoy. El placer es mío y pues agradecerle la invitación a este tan importante canal de aquí de Delicias. Yo le comentaba que vamos a hablar un poquito de historia, entonces debe ser un programa por demás interesante, por demás comentado, porque a muchos de nuestros televidentes nos gusta la historia. ¿Cómo pudiéramos empezar con lo que yo le comentaba? El 12 de octubre celebramos nosotros el Día de la Raza y todos, ¡ay, viva, viva! Yo creo que este año menos que en años anteriores. ¿Qué es en sí lo que celebramos el 12 de octubre? Pues se puede manejar de diferentes maneras. Algunos le llaman el descubrimiento de América, otros decimos que es el encuentro de dos culturas, el encuentro de dos mundos, pero definitivamente pues fue un momento importantísimo para nuestra raza, para nuestras raíces, así como también para los españoles y el resto del mundo. Vámonos un poquito más atrás, antes del descubrimiento de América. ¿Cómo vivían nuestras sociedades? Se podría comentar. Nuestras sociedades, bueno, pues para empezar tenemos que reconocer que los registros que hablan de la historia de nuestros pueblos
Nos hablan de grandes civilizaciones, de importantes civilizaciones con características muy particulares, con un desarrollo social importantísimo, con tipos de gobiernos que permitían que los pueblos se desarrollaran armónicamente. Hablar, por ejemplo, de los aztecas, hablar de los olmecas, hablar de los mayas, gobiernos, por ejemplo, como los teotihuacanos, que se manejaban con un gobierno teocrático, pero que más sin embargo florecían, y florecían grandemente. Teotihuacán, una gran ciudad de más de 100,000 habitantes, una ciudad que se dedicó más que nada al comercio, era un centro comercial. Impresionan sus pirámides del Sol, impresionan su pirámide de la Luna, pero a mí me llama la atención sobremanera, sobre todo de Teotihuacán, el hecho de que no hay registros escritos. Me llama la atención, por ejemplo, mencionarle que increíble, pero en aquellos tiempos sus calzadas hermosas, pero además sus habitaciones, sus casas, contaban con agua potable, agua corriente, con agua en cada una de las casas de ellos, contaban con drenaje incluso. Entonces eso habla de un avance importantísimo, ¿verdad? En las ciudades como la de Teotihuacán, una ciudad esplendorosa, hermosa, ubicada en el centro de un gran lago, del lago de Texcoco. Los españoles cuando llegan se quedaron asombrados con su belleza. Se quedan asombrados incluso con los indígenas. Esos indígenas, para ellos, el encontrarse con ellos les permitió verlos en otra dimensión porque eran muy limpios. Hablar de los indígenas era hablar de pulcritud, de limpieza, que a diferencia de los españoles de aquel tiempo, que no era su mayor virtud la higiene, pues se quedaban sorprendidos. De hecho, hay una anécdota que habla de que en un momento a los españoles una de las cosas que más les asombró fueron sus dientes, porque eran blancos, y lo de los españoles eran amarillos. Entonces, algún español le preguntó a un indígena que por qué tenían los dientes tan blancos, y él solo dijo chapopotli. Ellos masticaban chapopote para en lo que nosotros conocemos como el chapopote, para tener esos dientes. Sus costumbres, su educación, hablar de la importancia de la educación para ellos, sus escuelas, la familia, cómo la familia para ellos ocupaba un importante lugar en su vida diaria. Hablar de que las hijas se quedaban en casa con su madre para enseñarle las labores del hogar, y el hijo acompañaba a su padre a los quehaceres del campo. Entonces eso habla de un lugar preponderante en la vida de ellos, en el de la familia. Hablarle también, por ejemplo, de su medicina herbolaria. Yo recuerdo en una ocasión cuando leí algunos textos de historia, me llamó mucho la atención que un día uno de sus reyes deseaba comer pescado fresco, pero el pescado fresco implicaba traerlo de mar y el pescado estaba muy lejos. Entonces, cuando veo la manera en que lo traían, me quedo sorprendido porque a muy temprana hora algunos pescadores de los aztecas ya estaban sacando el pescado a muy temprana hora, y las mejores piezas las echaban en un morral y salía un corredor. Salía un corredor con las piezas, a determinada distancia estaba otro corredor y a determinada distancia otro, hasta que llegaba a la mesa del emperador a muy temprana hora. Tipo carrera de relevos. Tipo carrera de relevos, sí. Y a mí me maravilla nuestra cultura, una cultura que creo que todos los mexicanos debemos de conocerla, debemos de valorarla. Hay muchos libros de historia, que nos hablan de ella, y tal vez nos hace falta acercarnos a ellos y abrirlos para conocer un poco más de esto. Cuando los españoles escriben su historia de nosotros, porque la historia tiene varias versiones, la de ellos es una y la de nosotros es otra, ¿verdad? Ellos se escandalizaron y hablaban de los sacrificios humanos, ellos hablaban de que les tocó presenciar, que no hay registros, 20,000 sacrificios en 4 días, 20,000 sacrificios. Sí había sacrificios humanos con los aztecas, eran sacrificios a sus dioses. De hecho, las personas sacrificadas en muchos casos se consideraban
especiales, porque podían tener la oportunidad de estar frente a sus dioses, llevando el mensaje de su pueblo, llevando las peticiones de sus pueblos. Sí sacrificaban muchos prisioneros, sí se dieron sacrificios en masa, pero pues todo era en orden en su idea de la religión, de sus creencias. Y estamos hablando nada más de lo que viene siendo aztecas y teotihuacanos. ¿Pudiéramos hablar un poquito de los mayas? Uy, mayas. Un dato curioso. A mí me sorprendió una costumbre de los mayas con sus bebés. La estética para los mayas era muy importante y hablar, por ejemplo, para ellos su belleza era su frente hendida, un poco hundida, y lo lograban con un artífice muy sencillo. Le colocaban una piedra lisa, se lo amarraban con un cuero mojado, lo ajustaban al bebé y poco a poco ese huesito que recién nacido, ¿verdad?, vencía y su cabeza se modificaba. Pero hablarles de los mayas no nada más es hablar de esa piedrita en su frente, hablar de los inventores del cero, sí, ¿verdad?, pero hablar también de la riqueza que nos dejaron, sus estudios sobre astronomía, sus calendarios tan perfectos, hablar de su organización política, hablar del legado que nos dejaron con sus ruinas, pues sería bastante extenso hablar de los mayas. Orgullosos de tener ascendencia de los mayas. Y ahorita estamos hablando nada más de las etnias mexicanas aquí en México, pero pues Latinoamérica tiene muchísimas culturas, incas, por ejemplo. Antes de la llegada de los españoles existían verdaderas civilizaciones. Este encuentro de españoles con estas civilizaciones fue un momento muy difícil. Muy difícil porque definitivamente la civilización que existía, por ejemplo, aquí en nuestro territorio, hablando de los aztecas, fue modificada, fue totalmente cambiada, fue en un momento dado desaparecida, podría decirse, ¿verdad? Pero había toda una organización, había toda una civilización. Yo no me quiero preguntar qué hubiera pasado si no nos hubieran encontrado esos dos mundos, ¿verdad? Pero definitivamente esta civilización estaba en boga, estaba avanzando, estaba creciendo y su importancia, tanto en América del Sur como en América Central y lo que era Aridoamérica, en este caso nuestro territorio, ¿verdad? Las culturas fueron muy importantes y dejaron muchos legados, y legados para el mundo, muchas cosas para el mundo. Yo por lo que estoy escuchando ahorita, profe, es pensar que no era una civilización de atrasados por todo lo que comentan. Muchos de nosotros cuando estábamos pequeñitos decíamos, no, pues viva, nos descubrieron los españoles y ya somos parte de una civilización muy adelantada, pero no, o sea, por lo que usted me está comentando, estábamos muy adelantados antes de. Sí, yo le puedo platicar, por ejemplo, acá en Paquimé. En Paquimé hay registros, aquí en Chihuahua exactamente, en lo que es Oasis América. En Paquimé se han encontrado, por ejemplo, que los paquimenses manejaron el vidrio en sus vidas cotidianas aves con hermosos plumajes, manejaron también calefacción en sus habitaciones, había agua corriente también por sus casas. Hablar de casas que eran de más de un piso, ¿verdad? En fin, culturas que cada una de ellas, en base a sus necesidades, se iban desarrollando. Importantísimo. Es que muchísimas cosas que hablar de las civilizaciones antes de llegar de los españoles, de estas civilizaciones que nos rodeaban, o más bien que estaban aquí, ¿verdad? Y que de repente decimos nosotros, todo eso hacían, todo eso tenían, todo eso, porque de los mayas uno puede decir, ay, pues el cero, pero eran muchísimas cosas más. O sea, usted nos está describiendo muchísimas cosas que estuvieron aquí en Latinoamérica, en Aridoamérica, en toda América, y que realmente nosotros no sabíamos ni idea, teníamos mucho. Qué bonita es la historia, definitivamente. Las historias. Las historias, porque de repente nada más creemos que hay una sola historia y pensamos que la historia de los libros de texto es suficiente, pero mi invitación sería para todo el público
acercarnos a las demás historias. Hay mucha información, sobre todo ahora con los medios que se cuenta, ¿verdad?, que nos permitirá entender mejor los diversos puntos de la historia sobre un evento. Y en este caso, la información que existe de nuestras razas, de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, pues nos permitirá valorarnos incluso más como mexicanos. Como mexicanos, como latinoamericanos, como indígenas que no debimos de haber sido indígenas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que fue un error de términos, un error de países, vaya, pero valorarnos y decirnos nuestra riqueza es extensa y no tanto nuestra riqueza en bienes materiales, que también eran muy ricos, ¿no, profe? O sea, había oro, había muchas piedras preciosas, ¿o es un mito? No, pregúntele a los españoles, se llevaron muchos barcos llenos de oro. Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas que dejó venirse en cascada con esta situación de Europa, ¿verdad?, fue precisamente la cuestión del oro, la cuestión de las riquezas de nuestro país. Pero independientemente de eso, no nada más salió oro de aquí, de nuestras tierras para el mundo. Hay muchos productos, hablar del tomate, hablar de calabaza, hablar de chile, hablar del chicle, ¿verdad? Bueno, chocolate, tantos productos que salieron de aquí para el mundo y que también con la llegada de los españoles, pues también llegaron otros productos. Entonces, por eso yo creo que hay que verlo esto como el encuentro de dos mundos, importantísimo para ellos y también para nosotros aquí. Como decía al principio, más que descubrimiento de América, un encuentro de dos culturas, porque los dos nos enriquecimos con este encuentro, definitivamente. Sí, así es, y tanto nos asombramos los que vivían, bueno, se asombraron los indígenas cuando se encontraron con los españoles, como también ellos también se asombraron. Ese momento me imagino que debe haber sido un momento muy especial, ese encuentro, y que quedó marcado, ¿verdad?, marcado para siempre con este mestizaje, que también es muy importante para nosotros, pues somos producto de esa fusión de dos culturas, somos mestizos, y mucho orgullo. Y ahora sí, pues en realidad pues somos indígenas, pero pues también somos españoles. Ya para cerrar el bloque, profesor, ¿qué es lo más importante de todo lo que nos ha comentado en muy poquito tiempo? Porque pudimos hablar todo el programa de esta parte de la historia. ¿Qué es lo más importante para usted como historiador, para usted como profesor en ciencias sociales, de lo que se vivió antes de la llegada de los españoles? Para mí, dentro de mis clases y en los momentos que puedo, ¿verdad?, hablar sobre historia, para mí sí es muy importante que mis alumnos y las personas que se acercan a mí con estos temas, ¿verdad?, se den cuenta que tenemos una historia maravillosa. Yo me sorprendo cuando me dicen que hay países que en realidad no tienen historia, que cuando me regreso a la mía y me doy cuenta que somos un producto de ella, ¿verdad?, me siento muy orgulloso. Entonces la invitación sigue siendo a todas las personas, a mis alumnos, al público, a que nos acerquemos a ella y descubramos lo maravilloso. Es súper importante, ¿verdad?, que la conozcamos, porque en los tiempos actuales como que se ha dejado de lado, y creo que como buen mexicano, ¿verdad?, lo que tenemos que valorarlo. Pues muchísimas gracias, profe. No sé si el profesor se queda con nosotros o en el siguiente segmento, pero para mí fue un placer que nos haya enseñado un poquito de lo mucho que usted nos pudiera transmitir. Para mí también, Erika, muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte. Yo antes quiero comentarles que la parroquia de Santuario nos está invitando a un concierto que va a tener el 5 y 6 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. Sí, son el 5 y 6 de noviembre, va a venir la rondalla de Saltillo. O sea, los boletos están aquí en venta en lo que viene siendo las oficinas de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Qué padre que se den la oportunidad, sobre todo de apoyar a la parroquia, pero también de ir y disfrutar un poquito de la cultura, que también es muy extensa aquí en nuestro país en la actualidad. Nos vamos a un corte, pero no le cambie porque usted está viendo Kenosis. Conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si
conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. LIMSA del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos, trapeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, cloralex, todo. Sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad Delicias, Chihuahua. Teléfono 472-5463. LIMSA del Norte. Óptica Nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oakley y lo más nuevo, Maui Gym. Óptica Nueva, lente oftálmico y solar. Óptica Nueva, ve lo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de Óptica Nueva. Calle Tercera Norte 300. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Escopay, es por tu belleza. En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además, ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215. Teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de Grupo Vencedores. Conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo. Bueno, pues seguimos en Kenosis, varias cosas que comentar. No es el 5 y 6 de noviembre, es el 7 de noviembre la presentación de La Rondalla de Saltillo con 2 funciones en el Teatro de la Ciudad, pero yo nada más les estoy diciendo para que se apuren porque nada más va a ser un día y va a haber muy poquitos boletos. Entonces el chiste es apoyar a nuestra parroquia y sobre todo pues pasar un rato agradable con la Rondalla de Saltillo, que dicho sea de paso canta precioso, bueno, toca precioso y también canta precioso. Conmigo está la profesora licenciada en Historia, Lucia Aguilar Rodríguez, bienvenida. Es un gusto participar con ustedes. Un placer que nos estén acompañando. Ahorita estoy pero rodeado de puros historiadores. Yo creo que el sacerdote que viene también ha de saber un chorro de historia, porque aquí estamos, pero yo rodeada de muchos historiadores. Y no quisimos dejar ir al profesor, porque por ahí nos están llegando unas preguntas. Antes de empezar con la maestra, que nos va a hablar un poquito de lo que ya sucedió después de la llegada de los españoles, pues profe, por ahí nos están diciendo que era lo que masticaban los españoles porque todos queremos tener los dientes blancos. Y si lo podemos conseguir en la actualidad, por cierto. No, de hecho, manaba de la tierra un producto del petróleo que era el chapopote, lo que nosotros conocemos hoy como chapopote, y ellos le llamaban chapopotli. Ya no, o sea, ahorita si yo quisiera masticar el chapopote, no se me ponen los dientes No, pues yo no blancos. le recomendaría mejor la pasta de dientes. De hecho, pues
yo creo que el chapopote actual no será el mismo que lo encontraban ellos en su origen natural. No creo, no lo recomiendo. Conste que el profe no lo recomienda, no vayan a hacer que después vengan con los dientes todos negros y... Ok, otra pregunta que también nos hacen llegar del auditorio es, ¿qué tenían los españoles que los indígenas los aceptaron? Algunos bien, otros no tan bien, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que contaban? De hecho, el primer encuentro que se da entre los aztecas y los españoles fue un momento aceptado por los indígenas. Ellos quedan impresionados con la llegada de ellos y todo surge de un pasado de ellos. Se habla en su historia que uno de sus dioses, Quetzalcóatl, partió de Oriente, se despidió de ellos, partió de Oriente hacia el mar, ¿verdad?, con la promesa de regresar. Y da la casualidad que Quetzalcóatl, que cree, era blanco, alto y barbado. Así que cuando llegan los españoles en ese primer momento con los indígenas, ellos piensan que son descendientes de Quetzalcóatl y lo reciben como semidioses. Además, venían montados en unas bestias enormes que ellos dominaban, que eran los caballos y que los indígenas no conocían. Además, traían, brillaban con el sol sus armaduras. Ellos no sabían que eran armaduras, pero ellos lo veían brillar con el sol. Y pues, ¿qué más señal para ellos que eran dioses? Y pues, por último, pues traían unas varitas que tronaban y caían muertos. Entonces, era de poder eso. Muchísimas cosas por lo que aceptar a los españoles, ¿verdad? Maestra, pero si nos comenta usted en este encuentro de dos mundos, muchos sabemos y se habla de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón quería llegar a la India, ¿verdad? Por eso nos llaman a nosotros indios. Sí, yo pienso que hay un error que no se ha querido corregir. Colón muere sin saber que llegó a otro continente. Él piensa que llegó a la India y por eso a nosotros nos dicen indios, a los de India, hindúes. Pero es Américo Vespucio quien dice que es un continente nuevo, que descubre que es otro continente. Y ahorita que comentaba usted de que por qué no lo celebramos, para mi punto de vista no tenemos mucho que celebrar. O sea, ya nos celebra antes, en la primera nos enseñaban a cantar que las 3 carabelas y todo, y después dijimos, bueno, hay algo positivo que dejaron los españoles, pero no mucho que celebrar, Encuentro de dos mundos sí, pero existíamos como sociedad como ellos. O sea, como que para celebrarlo, yo creo que no. El 12 de octubre, que mencionaba. ¿Por qué los aceptaban? Ahorita, para complementar poquitito lo que dice el profe, es que ellos estaban pagando tributo a una civilización. A los mexicas estaban cansados de pagar tributo. Ellos estaban aceptando una ayuda y el español muy inteligente llega y observa qué es lo que está pasando en esa civilización y empieza a ver quién está peleado con quién y hace una alianza contando mentiras de que se va a beneficiar el indígena de una civilización al destruir a la más poderosa, a la mexica. Por eso es porque, por ejemplo, yo con mis alumnos me dicen, pero ¿cómo se dejaron, maestra? Si eran muchísimos. Pues porque fueron engañados. Aparte que hubo una cosa que les afectó a ellos, que fue que el español traía una enfermedad, lo que conocemos como varicela ahorita, pero era la viruela. Y llegaron muchas personas a fallecer, muchos naturales, muchos indígenas, a fallecer por esa enfermedad, que no la conocía. El natural de aquí no tenía contacto, no sabía que si se ponía a comer cerquitas del otro se iba a contagiar, y eso reduce muchísimo el número de habitantes naturales de los indígenas. También nos comentaba por ahí que en esos viajes o en esas flotillas que vienen con Cristóbal Colón, pues no venían gente muy civilizada, ¿verdad? No venían las mejores personas porque no tenían nada que perder. Él viaja con algo de exploración, no se conocía que existía este continente, y las personas, pues algunos navegantes, pero otros, pues no, personas no muy gratas, que pudieran aportar algo. Eso viene más adelante con los frailes, ellos sí vienen a hacer una labor importantísima con toda la civilización, o sea, son los frailes los que llegaron a hacer el cambio verdadero aquí en nuestro país. Hablar un poquito de lo que es políticamente, cómo fue la sociedad, cómo ya
ojo, ya después de que llegaron los españoles aquí a América. Pues se empiezan a formar como pequeños reinos, ellos empiezan a observar en qué población está concentrada la población y cómo vamos a distribuirnos para primero evangelizarlos y después cómo van a trabajar esos indios para nosotros, porque realmente sí fue una explotación con los indios. Pero, o sea, por lo que me está comentando usted ahorita, maestra, para ellos era más importante la evangelización que el quererlos esclavizar o explotar. Pues yo creo que era como que para mí era el pretexto de evangelizarlos, sí hicieron, pero era más la explotación. En las minas, por ejemplo, yo tengo conocimiento, he leído que las familias estaban ahí encerradas en la mina, o sea, familias con los hijos ahí fallecía la persona. Era una explotación tremenda, eran muchas muertes las que había porque el indio no estaba acostumbrado a esa explotación. Si era una hacienda igual, de esos 300 años surge después lo que uno conoce como la tienda de raya. Ahí ellos permanecían trabajando en esa hacienda y como no se iban a firmar, ponían una rayita. Y eran explotados igual, en todas partes, como que fue una explotación. Y lo que me llama la atención es que, como decía ahorita el profesor, España se llevó el oro, plata de aquí, pero irónicamente lo pierde como botín de guerra con Inglaterra. ¿Y quién es potencia mundial? Inglaterra. Inglaterra es potencia mundial, España no quedó como potencia. O sea, pero eso más adelante sucede. Todo el oro que se llevaron los españoles se quedó en las arcas de la reina Isabel. Inglaterra es la que se queda como botín de guerra con eso. Algo que comentaba también el profesor, profe, usted nos comentaba de la mezcla, que somos mestizos 100%. Socialmente, ¿qué nos deja la mezcla? Pues aquí lo maneja la maestra como españoles e indios naturales. Esta época de la colonia definitivamente fue muy importante para lo que hoy somos. Sí, es verdad lo que menciona mi compañera. Es verdad que el indígena fue maltratado, fue explotado por los españoles, pero no podemos dejar de lado también el trabajo de esos misioneros. Hablar de los franciscanos, hablar de los agustinos y otras denominaciones religiosas que eran los que iban adelante, incluso a veces de los soldados. El trabajo de la evangelización permitió primero tener un acercamiento con los indígenas. Y después de ese primer momento que se llama conquista de la caída de Tenochtitlan y la formación de reinos, como menciona la maestra, se da también lo que es el acercamiento de las razas físico, ¿verdad? Ese mestizaje viene a formar un nuevo grupo social, una nueva sociedad, porque 300 años se oyen pocos, ¿verdad? Pero para ese momento ya había grupos sociales y no nada más eran los indígenas y los peninsulares, que en este caso eran los españoles. Ya la raza mestiza estaba posicionándose fuertemente, entonces ahí su importancia para lo que hoy somos. Por ahí nos está llegando. ¿Usted va a comentar algo de socialmente, maestra? Pues que como dice el compañero, surge la nueva raza de los mestizos, pero no como algo, yo no lo veo como algo positivo. Por ejemplo, mis alumnos me dicen ahorita, ¿existe algo, maestra, todavía de aquel entonces? Y yo les digo, por ejemplo, que si vemos a una persona de tez morena con ojos verdes, es todavía ese arraigo que tenemos. Los españoles estuvieron 700 años que fueron propiedad de Arabia, de los turcos. Ellos sabían perfectamente cómo era colonizar, nada más que ellos no perdieron su religión, el español no les quitaron su religión católica, y al llegar aquí a nuestro continente, es lo primero que tratan de hacer, que el indígena deje de alabar al Dios, porque pues creían en el de la lluvia, del sol, y en esos lugares donde ellos hacían el sacrificio, ellos llegan a poner la iglesia. Yo creo que el padre va a hablar ahorita mucho mejor de eso. Pero ¿cómo lo hace la iglesia a campo abierto? O sea, no podían encerrarlo porque él, al ver la imagen de Jesús, decía, bueno, pues ¿cómo me va a poder ayudar si las condiciones en las que está? Porque no conocían la religión.
Ellos creían en el dios del fuego, en el jaguar, en cosas así que de la naturaleza. Eso para mí es lo más importante, y yo lo que más reconozco, lo único o lo mejor, lo más positivo, es la religión. Los códices que existen son de los franciscanos, los que podemos tener acceso. Ellos escribieron, de los pocos que quedaron porque se destruyeron muchísima información, pero los franciscanos son los códices mejores escritos que nos dejan. Por ahí nos está llegando también otra pregunta del público y nos preguntan que quién eran los que explotaban a los indígenas, los franciscanos o los agustinos o los que venían a evangelizar, o los españoles. Para mí el español era el que venía a explotar. Él venía buscando oro, a como diera lugar, oro, plata, pero el franciscano venía a evangelizar, quería dar a conocer la religión que existía, o sea, no venían a explotar ellos. Por ahí también, ¿va a comentar algo, profe? No. ¿Qué representa la iglesia en la época colonial? Dejándonos un poquito, que pues el padre nos va a venir a hablar, ¿verdad? Pero, ¿qué representa la iglesia en la época colonial? Las primeras iglesias se construyeron al lado de una mina. Si vamos nosotros a Guanajuato, son preciosas las iglesias que hay, pero están construidas al lado de una mina. Si visita uno Michoacán, es exactamente, no una en cada esquina, ¿verdad? Pero sí son muy seguidas. Es una maravilla poder observar esas iglesias, pero como que llevó muchísimo tiempo para que el natural aceptara la religión, la conociera, porque él venía, o sea, sin conocer absolutamente nada, pero en los pueblos que son los más típicos, las iglesias son hermosas, pero estaban al lado de una mina, o sea, ahí se explotaba al natural para que enriqueciera la iglesia, pero no como algo negativo. Si nosotros, por ejemplo, vemos la catedral, vemos imágenes que no son de los españoles, vemos una víbora, por ejemplo, y sí, pues, ¿qué tiene que ver con la religión? Porque el que la construía era un indio, era un natural, el que ponía a construir esa iglesia, y ponían poquitos rasgos de ellos, una imagen que para ellos podría ser positiva. Por ahí también, y a todos nosotros nos enseñaron, Cristóbal Colón venía de España, y quien le financió ese viaje fue la reina, ¿verdad? Los reyes católicos. ¿Qué influencia tenía la corona española dentro de lo que viene siendo, pues, ya en sí la colonización? Pues es que el comercio estaba cerrado. Ellos buscaban las especies que la utilizaban para conservar los alimentos. Estaba cerrado, y él los convence que hay una nueva ruta para llegar a la India. La corona española estaba interesada en de que se moviera el comercio, de que lo agilizara. Cristóbal Colón, al perderse, agarra como una veta en el mar, y por eso llega a nuestro continente. Pero la corona española estaba interesada en el comercio, no tanto en evangelizar, o sea, que se moviera el comercio. Bueno, a nosotros se nos está acabando el tiempo también. Este segmento lo pudimos haber extendido todo el programa también, porque hay muchísimo que hablar de lo que viene siendo la corona española o los españoles ya dentro de nuestros territorios. Pero también, maestra, al igual que le hice la pregunta al profesor, ¿qué es lo más importante que nos deja o que le deja a usted esta parte de la historia de México? Primero, que me encanta leer diferentes textos, que trato de transmitirle a mis alumnos el interés en la historia, el interés en no que nos quedemos con el libro de texto nada más con lo oficial, que conozcamos diferentes lugares. Antes de ir a otro país, conozcamos nuestro país, que es hermoso, los estados, las pirámides, las iglesias, que primero conozcamos lo nuestro. Eso es lo que les dejaría, o sea, que se interesaran por la historia y leer más allá de lo que leemos en el libro de texto. Bueno, yo ya iba a mandar un corte, pero me están mandando aquí otra pregunta, profe o maestra, no sé quién lo vaya a poder contestar. ¿Qué es el peyote? A ver, profe, si sabe. El peyote es un tubérculo. El peyote ahorita en la actualidad todavía existe, ¿verdad? Y desde los tiempos, desde aquellos tiempos el indígena lo utilizó. Lo podemos encontrar sobre todo en zonas semiáridas, lo encontramos enterrado en la tierra,
y pues en la actualidad muchos todavía lo fermentan con alcohol para utilizarlo como un remedio casero contra un golpe, contra un dolor muscular. Ya ven, para los que no sabíamos qué era el peyote, yo dije, ay, es algo, suena algo rarón, pero no, es para un dolor muscular. Bien, profe. Pero es una droga también, y está prohibida su comercialización. Pues no lo permite la ley. No lo vamos a encontrar fácilmente. Bueno, antes de irnos a un corte, comentarles que el viernes 7 de noviembre ya me pasaron el horario, 6 y 8:30 va a estar la rondalla de Saltillo aquí en el Teatro de la Ciudad. Los boletos van a estar en las oficinas de la parroquia, cuesta 100 pesos. Ya están los boletos en las oficinas de la parroquia, en el Teatro de la Ciudad también, y también en la florería en Flores de la Abuela. También ahí va a estar. De todos modos, nosotros vamos a tener aquí también boletos de cortesía. Ya dijo el padre Luis que va a haber boletos de cortesía para la siguiente semana. Pero bueno, el chiste es que nos estén hablando desde ahorita. Nos vamos a ir a un corte, pero no le cambie porque usted está viendo que nos hizo. Gracias, profesor. Conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. Limsa del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos, trapeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, Cloralex, todo. Sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad Delicia, Chihuahua. Teléfono 472-5463. Limsa del Norte. Óptica Nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oakley y lo más nuevo, Maui Gym. Óptica Nueva, lente oftálmico y solar. Óptica Nueva, de lo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de Óptica Nueva. Calle Tercera Norte 300. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Escopay, es por tu belleza. En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además, ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215. Teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de Grupo Vencedores. Conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo.
Bueno, pues si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, ya sabe, los teléfonos acaban de aparecer en la pantalla, pero de todos modos es el 639-120-3010 y el 467-7633. Y también nos puede contactar por medio de las redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Kenosis Identidad Católica. Déjenme comentarles también que ya los programas se van a ver por medio de YouTube. De hoy a mañana ya empiezan a salir los programas por medio de YouTube. ¿Cómo la ve, padre? Bienvenido. Gracias, Erika. Gracias a Dios que nos concede estar nuevamente con ustedes, pues compartiéndoles pues este tema tan importante, porque de ahí surgió la evangelización aquí en nuestro continente americano. Para los que no conocen, al padre Luis Raúl, él es presbítero de nuestra parroquia de Cristo Rey y aparte es el coordinador de los medios de comunicación de esta diócesis, bueno, no, de esta... Decanato. Decanato, ¿verdad? Yo ya San lo quiero Isidro. hacer de la diócesis, ¿cómo ve, padre? Al rato. Mucho me falta, pero con el favor de Dios ahí estamos sirviéndoles. Vamos a hablar un poquito, padre, ya vimos nosotros en los bloques anteriores de cómo era nuestra sociedad antes de la llegada de los españoles. Después vino la maestra y nos comentó cómo cambió o cómo los españoles hicieron algunos cambios en la sociedad prehispánica de aquí, de lo que viene siendo toda nuestra pues otra vez vaya sociedad, ¿verdad? Pero usted ya nos queremos que nos comente un poquito de cómo es o cómo fue la evangelización en sí. Para eso yo quisiera preguntarle cuáles fueron las primeras misiones. Bueno, fueron varias rutas de misión, pero principalmente fue la de la península de Yucatán con los mayas y la del centro sur de nuestro país con los mexicas, y que ciertamente quienes encabezaron las misiones, y esto también por el sumo interés que tuvo en aquel tiempo el Papa Alejandro VI con la bula que les concedía a los reyes católicos, Isabel la Católica, que era reina de Castilla, y Fernando, que al contraer matrimonio pues unieron dos reinos, el de Aragón, y que lo primero que el Papa les encomendó, como tal cual, lo primordial fue la evangelización, más que la conquista de territorios y el, por decirlo así, el saqueo de pues las riquezas de nuestro continente. Al Papa Alejandro VI le interesó la evangelización, es decir, hacer más hijos de Dios y la salvación de sus almas. Y estas líneas de evangelización, como ya lo había mencionado la maestra, pues fue encabezada primero por los franciscanos, que pues fue pues dirigida por uno de ellos, Pedro de Gante, que él pues con esa llamada de Dios a evangelizar, pues emprendió esta gran labor en nuestro país. Y en ello pues estuvo para esto que tener que aprender los dialectos de cada una de las civilizaciones importantes de nuestro país, y cómo de ahí se extendió a América del Sur y a América del Norte, y pues fue lo primero para trazar esas líneas de misiones. Pues primero era inculturizarse, es decir, meterse a la cultura natural para poder enseñar la cultura ya civilizada con todas las leyes, tanto civiles como religiosas, de lo que era de los conquistadores. Qué importante lo que nos está comentando, porque como para, ya nos decía ahorita la maestra, para los reyes católicos era el comercio, o sea, realmente lo que querían era el comercio, pero había alguien arriba o adelante de ellos que le decía, espérate, o sea, para nosotros lo importante es evangelizar, que viene siendo el Papa Alejandro VI. Como había dos diferentes corrientes de las personas que estaban en lo que viene siendo la conquista. Así es, y algo también que
a lo mejor pueda confundirnos a nosotros, que se piensa que los conquistadores, que entre ellos sabemos soldados como prelados, clérigos, pues eran todos evangelizadores, siendo que no, solamente fueron los franciscanos que en 1523 pues iniciaron esta ardua labor en América, en nuestro país, y en el sur y en norte de América. Padre, ¿cuáles fueron los métodos para evangelizar? Pues los métodos primero fue, como te compartía, inculturizar, es decir, respetando la cultura de los naturales, pero también viendo, y esto pues usaron una palabra llamada la tábula rasa, es decir, la tabla al ras, o sea, poner todo en tierra, y en este sentido pues viendo aquello que era contrario, ya decirlo de esta manera, a una moral civilizada, que claro, entre sus luces y sombras dentro de las civilizaciones de nuestros antepasados aquí en América, en su mayoría pues eran buenas, pero había cosas que tendrían que cambiarse totalmente de raíz, porque dentro de ello, considerando pues lo malo de la idolatría, lo que pues chocaba contra la moral, contra los principios, contra los valores, y en esto se daba mucho en lo que era la idolatría, lo comentaron también los profesores, los sacrificios humanos, el incesto, también se daba mucho hasta la sodomía, también se daba con ello pues mucho otros tantos males que pues los mismos evangelizadores, en su principio los frailes, pues trataban. Fue un esfuerzo muy arduo, porque ciertamente quitar eso pues se llevó bastante tiempo, quitar la idolatría de dioses falsos, quitar lo que era las costumbres, como pues se daba el incesto, que lo veían natural, hasta la sodomía lo veían natural, así como en tiempo de los griegos, que la sodomía la veían como algo natural, siendo que era y que es y seguirá siendo contranatural. Y pues entre otras cosas, pues también era lo pues más grave, los sacrificios humanos. Bueno, pues muchísimas cosas, que uno se queda con los ojos cuadrados, ¿verdad? De que se vivían y no, ni siquiera sabíamos, ni siquiera lo habíamos percibido nosotros. Padre, ¿qué problemas hubo en la evangelización? Pues los primeros problemas fueron precisamente quitar todo eso que era contrario a la naturaleza, como te compartía, pues los sacrificios humanos. También mencionar de que había hasta en algunas pues poblaciones lo que era el canibalismo, también eso lo practicaban, y la embriaguez también se daba como algo natural. Y o sea, a la fecha no hemos cambiado mucho, padre. Así es, ¿verdad? Bueno. Y que eso en la llamada tabula rasa se fue quitando, que hasta en eso hasta los mismos conquistadores soldados pues aprovechaban para hacer fiesta, ¿verdad? Oiga, padre, es que por ahí yo sí sé, pero le voy a preguntar. Por ahí nos está llegando una pregunta. ¿Qué es sodomía? No lo puedo ni pronunciar. Bueno, lo tomaron, sin entrar al tema, lo tomaron para dar el significado de la relación entre hombre y hombre en cuanto a lo sexual, entre mujer y mujer, pero bueno, más el caso era en de hombre con hombre, así en la civilización y cultura griega se daba tal cual. Y pues bueno, eso es un tema pues algo delicado que pues en otra ocasión yo creo que de hecho tomaremos. Se va a ver, nosotros lo vamos a tomar más adelante, lo vamos a retomar, padre. Así es, que de suyo pues es bíblico el hecho de Sodoma y Gomorra, okay. Sabiendo de que pues Dios destruyó Sodoma y Gomorra por los excesos en todos los aspectos, pero principalmente pues que había pues esas relaciones entre hombre y hombre, que hasta a los ángeles querían
pues en esto involucrarlos. Oiga, padre, pudiéramos, como comentaba, pudiéramos seguir hablando de lo que viene siendo la evangelización, pero hubo cosas muy buenas también en la evangelización, definitivamente. Los frailes fueron los que enseñaron a escribir, a leer, o sea, hubo cosas buenísimas dentro de la evangelización. Así es, ciertamente había civilizaciones muy avanzadas en lo natural en nuestro país, como la maya, como la misma mexica, la olmeca, y esto enriqueció más aún, pero como te digo, habría que quitar cosas que pues eran contrarias a la verdad, eran contrarias a la bondad y eran contrarias a la justicia, y habiéndolo de manera universal. Y por eso los frailes en su momento, como en otro momento los agustinos, en otro los mismos dominicos, pues propagaron en la fe lo que pues debería de florecer, y de la mejor forma, como el mismo Papa Alejandro exhortó a los reyes que pues encomendaran también a soldados que tuvieran esos valores y no a los que en un principio enviaron, que pues en algunas partes sí usaron la violencia, que los mismos franciscanos, que los mismos agustinos, que los mismos dominicos, los mismos jesuitas pues defendían los derechos de los naturales, y que en esto hasta el Papa les hizo claro, darles a saber de que pues eran también pues humanos y eran hijos de Dios, que habría que culturizarlos y evangelizarlos principalmente. Padre, ¿con qué cerramos? ¿Con qué cerramos lo que viene siendo este bloque de los evangelizadores, de las misiones? Pues entre sus luces y sombras, que hay más luces que las sombras, que sabemos que ciertamente también hubo abusos, más por parte de los soldados, más por parte de quienes buscaban pues la riqueza material en nuestro país. Ya los profesores lo mencionaron, pero sobre todo pues ver las luces en el hecho de que pues los franciscanos, los agustinos, los dominicos, los jesuitas también estuvieron en esta época de evangelización de nuestro continente, los carmelitos descalzos y pues también los juaninos se dedicaron principalmente a culturizar y a hacer florecer las culturas naturales y enriquecerlas con pues la verdad del evangelio. Y en esto pues nos debemos de quedar en lo principal, en lo que pues todos debemos estar interesados en poner las bases de instaurar el reino de Dios, que eso fue lo que pues al Papa siempre le interesó en su tiempo, Alejandro VI, el evangelizar todo lo conquistado, es decir, conquistar para el reino de Dios a todos aquellos que habría que salvar en ese tiempo. Padre, como siempre, pues es un placer que nos acompañe, pero sobre todo que nos dé su oración y su bendición final. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre bueno, porque tú eres el creador del universo, y en nuestro planeta has hecho posible el poderte ir conociendo a través de la historia humana, la historia universal, y que has querido implantar en la historia de la salvación, de la manera más pacífica, el poder conocer tu plan de salvación. Ayúdanos para que participemos de verdad con nuestras vidas y que busquemos la mayor conquista, el estar en tu reino y atraer a nuestros hermanos hacia ti. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre. Déjenme comentarles que ahí están puestas sobre las mesas las cartas que pudimos darle, les pudimos dejar antes de la evangelización, antes de la venida de los españoles, durante la venida de los españoles y ya en las misiones o en la evangelización. Usted sabe si es un encuentro de las dos culturas o si es simplemente el descubrimiento de América.
ya sería decisión de ustedes. A nosotros fue un bonito programa, aprendimos bastante, nos dejó cosas bonitas por aprender que desconocíamos totalmente. Así es. Ya sabemos cómo limpiarnos los dientes, no se crean, muchísimas cosas más. Por nuestra parte no nos queda más que decirle muchísimas gracias, invitarlos de nuevo al viernes 7 de noviembre, va a estar aquí la rondalla de Saltillo, la trae la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, los boletos van a estar en venta en las oficinas de la parroquia de Guadalupe, en el Teatro de la Ciudad y en los Flores de la Abuela. Y van a haber 2 funciones, de 6 y 8 y media de la noche. El boleto cuesta 100 pesos. La semana que entra, si Dios quiere, también nos toca hablar de un tema bastante interesante, Halloween, padre. Así es. Se vale festejarlo, se vale no celebrarlo. Nosotros los católicos lo podemos o no podemos. Muchas preguntas de seguro vamos a tener ese viernes. Yo voy a venir vestida de bruja. No, así vengo seguido. No se crea, padre. Como siempre es un placer que nos acompañe. No nos queda más que darle las gracias. Que como siempre tengan paz y bien en sus hogares y que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Gracias. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora